¿Cómo están? La invitación es a que en los próximos 30 minutos revisemos las principales informaciones ocurridas esta semana en el canal de televisión del Poder Judicial. Desde la Plaza Montbaras, frente al Palacio de Tribunales, los invitamos a revisar los titulares de esta edición. Fallo de la Corte Suprema obliga a Carabineros a abstenerse de realizar acciones sin autorización previa. Trámite para declarar la muerte presunta de una persona es tan estricto que la justicia declaró menos de 240 el año 2015. Corte Suprema falló contra cláusula abusiva de empresa que vendía entradas y quería usar la información de los gustos de sus usuarios. Presidente Dolmetsch encabezó la inauguración del edificio que va a albergar 2 juzgados en la comuna de Los Lagos. Para que Carabineros pueda realizar un allanamiento deben contar con la autorización del propietario o un permiso judicial. En noviembre del año 2015 esto no ocurrió, ya que policías ingresaron a la casa de una mujer en la población La Legua sin permiso y por primera vez un tribunal chileno calificó de ilegal un procedimiento policial en esa comuna. Ustedes hacen siempre las weas que quieren, yo los voy a grabar porque siempre es lo mismo, no tienen orden, no tienen nada. Cabo Torres, permiso. Esto le ocurrió a Catherine Venegas el 27 de noviembre de 2015, cuando funcionarios policiales ingresaron sin identificación y a la fuerza a su casa en La Legua Emergencia. El Comité de Defensa de Derechos Humanos de la población presentó un recurso de amparo, que fue acogido en forma unánime por la segunda sala de la Corte Suprema. Entonces, en este caso, hicimos lo que hacemos generalmente, que es buscar un poco el camino jurídico para remediar esta situación de abuso. Efectivamente, Carabineros realizó un allanamiento violento sin orden judicial. Los funcionarios policiales no contaban con su identificación. Este fallo marca un precedente en la historia judicial chilena. Para los ministros de la segunda sala, este allanamiento fue una actuación intrusiva e ilícita por parte de Carabineros, la que afectó con violencia la libertad personal y seguridad individual. La policía no tenía orden judicial y tampoco informó a los ocupantes de la casa de las razones del procedimiento. Claro, yo creo que este fallo es relevante justamente porque es el primero que logra revertir un poco la impunidad con la que opera Carabineros en lugares como La Legua, que son lugares sumamente estigmatizados e invisibilizados. Para que funcionarios policiales puedan realizar un allanamiento en una propiedad privada, deben contar con la autorización firmada por el propietario. En caso de no contar con este documento, deben dar aviso a un fiscal para que se contacte con un juez de garantía y así obtener un permiso judicial. La evidencia que se obtenga, ¿no es cierto?, a raíz de esa diligencia puede eventualmente ser declarada posteriormente ilícita, por cuanto podrían no observarse garantías constitucionales, digamos, como la inviolabilidad del hogar y otras garantías que le asisten al dueño o al encargado responsable del establecimiento. En este caso, la decisión de la Corte Suprema marcó un hito, ya que es primera vez que se acoge un recurso de amparo por un allanamiento ilegal, el que tiene por objeto asegurar la debida protección del afectado frente a cualquier amenaza a la libertad personal o seguridad individual producida por algún acto u omisión ilegal que afecte tales garantías. Para declarar la muerte presunta de una persona es determinante considerar las circunstancias en que ésta ocurrió. No basta con que una persona haya desaparecido, es necesario que haya ocurrido una catástrofe o un accidente. En el año 2012, un proyecto de ley modificó los plazos para poder iniciar este trámite. En las costas chilenas se mantiene una tradición que sirve de consuelo para familias con pescadores desaparecidos en el mar. Son los llamados cementerios simbólicos con tumbas sin difuntos, pero con las pertenencias que los recuerdan. En Talcahuano existe una agrupación que busca terminar con un proceso doloroso, declarar la muerte presunta de aquellos que desaparecieron luego del maremoto de 2010 o en accidentes previos. Durante 2015, alumnos de la Universidad de Concepción fueron asesorados por un estudio asociado a la Fundación Pro Bono para capacitar a este grupo de familias. La muerte presunta de alguien es un tema muy relevante
poder apoyar a una familia para que obtenga la muerte presunta de un familiar genera, desde el punto de vista jurídico, una situación muy relevante, pero también desde el punto de vista emocional, porque cierra un círculo, cierra un proceso. Si la desaparición no ocurre por catástrofe o accidente, el Código Civil plantea una serie de requisitos para iniciar este trámite, entre ellos que la causa ingrese al tribunal de la jurisdicción del último domicilio que tuvo la persona desaparecida. Además, que hayan transcurrido 5 años desde su ausencia y haberlo citado 3 veces a través del diario oficial. Los interesados pueden presentar pruebas para reforzar esta petición, que si es acogida fijará la fecha presunta de la muerte luego de 2 años desde la última vez que se tuvo noticias de su paradero. O sea, durante todo el tiempo que se tiene que tramitar esta muerte presunta, tú tienes carencias, ¿ya? Ahora, hay que ser serio, y sin duda que declarar a una persona muerta por desaparecimiento normal implica que tenga que haber un trámite más o menos largo, porque es declarar a una persona fallecida, sin saber su paradero. La tragedia en Juan Fernández motivó la modificación de los plazos de espera en casos de accidentes y desastres naturales a 3 y 6 meses respectivamente, más expedito que el trámite tradicional, lo que ha tenido un impacto social positivo. Existe una necesidad social, esa necesidad social requiere pasar por un procedimiento judicial, y ese procedimiento judicial muchas veces funciona como una traba, como una barrera respecto a las personas de escasos recursos. Concretar este trámite tiene múltiples efectos legales para quien lo solicita. Modifica el estado civil, permite a los familiares acceder a los beneficios estatales como pensiones de viudez u orfandad y facilita el traspaso de los bienes a los herederos. Puede pensionar su familia, se puede pensionar la cónyuge y los hijos menores de 24 años que estén estudiando en una pensión de sobrevivencia. Además, pueden hacer la posesión efectiva y disponer de los bienes de la herencia, ¿ya? O sea, si tienen una casa, tienen un auto, van a poder venderlo en esos minutos. En la actualidad existe un proyecto de ley que busca agilizar los plazos para declarar la muerte presunta de pescadores desaparecidos en el mar, similar a la modificación de 2012. La moción propone disminuir de 5 años a solo 3 meses el tiempo de espera de las familias pesqueras. En un fallo inédito, la Corte Suprema condenó a la empresa Ticketmaster por incluir cláusulas abusivas en sus contratos de compra de boletos. Cada vez que una persona compraba una entrada, autorizaba a la empresa a usar esa información, sobre todo sobre sus preferencias y gustos, con fines comerciales y publicitarios. Cada vez que un cliente compraba una entrada en la empresa Ticketmaster, la autorizaba a usar información de sus gustos y preferencias con fines comerciales y publicitarios. La Corte Suprema calificó esta práctica como abusiva y condenó a Ticketmaster al pago de una multa cercana a los 2.300.000 pesos. Los chilenos recibimos a diario ofertas y promociones especialmente dirigidas según nuestros gustos, preferencias e incluso búsquedas hechas en Internet de algún producto o servicio. ¿Cómo saben estas empresas qué es lo que queremos? La ley que protege los datos personales en nuestro país es bastante mala, es bastante ineficaz. ¿Ya? De hecho, es una ley que se dicta en el año 1999, han pasado ya más de 15 años, ha sufrido 4 modificaciones legales y se han presentado más de 50 iniciativas de ley destinadas a reformarla. La ley de protección de datos personales exige que esa voluntad o ese consentimiento sea por escrito. Por ende, en Internet este tipo de situaciones son de manera arbitraria, ¿no? Efectivamente, ahí hay un vacío legal. Y ahí podemos encontrarnos con cierta falta de actualización de la ley, que merece una modificación. La Ley de Protección de Datos Personales especifica una serie de derechos para los consumidores, pero según los expertos, en la práctica es imposible ejercerlos. La principal deficiencia que tiene esta normativa es la ausencia de una autoridad reguladora y fiscalizadora. Si el CERNAC acá no se hubiera hecho parte, la verdad es que ciudadano, digamos, se da el trabajo, hay una barrera de entrada, hay que contratar abogados, hay que seguir un procedimiento judicial, eso no lo hace prácticamente nadie. Un fallo que a juicio del CERNAC sentó jurisprudencia en un país cuya realidad dista de los estándares internacionales en lo referido a la protección de datos personales. En España existe la Agencia de Protección de Datos Personales, en Francia existe la Comisión de Libertades Informáticas
Y en cada uno de los 28 países que componen la Unión Europea existe una autoridad, es decir, hay países que tienen una tradición de protección a los derechos fundamentales y específicamente de la protección de datos personales mucho más larga que la de nuestro país. El escenario es más complejo si no existe un contrato de por medio. Por este motivo, desde 2014 se trabaja en un proyecto de ley que busca renovar el marco jurídico que actualmente deja nuestros datos personales a merced de cualquiera. Las empresas pueden hacer prácticamente lo que se les da la gana, ¿ya? Las multas son bajísimas, no existe una autoridad de datos personales que pueda conocer de este tipo de denuncias. Es interesante, porque la Corte en definitiva está reconociendo ese derecho, está protegiendo en definitiva la vulneración que se ha producido en el caso. Esperemos que eso se masifique, porque la protección de datos personales, como en un momento señalé, no es algo que se ejerza masivamente por el común de las personas. Los expertos señalan que nuestro país está al debe en una materia que ya debiera estar zanjada. Claro, una de las responsabilidades que asumió Chile con su ingreso a la OCDE hace ya 6 años fue la de proteger y fiscalizar la privacidad y el flujo de datos personales de sus ciudadanos. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, encabezó la inauguración de un edificio que va a albergar el Tribunal Oral en lo Penal y el Juzgado de Letras con competencia en familia de la comuna de Los Lagos, esto en la región de Los Ríos. La inversión realizada por el Poder Judicial para su construcción fue de 1.800 millones de pesos. El abrazo con el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Mario Kompatsky, marcó el inicio de la primera visita del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, a esta jurisdicción. La máxima autoridad judicial estuvo en el pleno del Tribunal de Alzada y asistió al tercer Tribunal Ambiental de la ciudad. Sin lugar a dudas, la actividad más importante fue la inauguración de un nuevo edificio del Poder Judicial en la comuna de Los Lagos. A partir de hoy, su comunidad contará con un nuevo edificio judicial, con las seguridades y comodidades necesarias acordes a un moderno diseño y construcción. Dolmetsch y el alcalde de la comuna, Simón Mancilla, cortaron la cinta inaugural. En la ceremonia, además, estuvieron presentes el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán. El objetivo central de todo el plan de infraestructura es dotar de buenos establecimientos judiciales a todo el Poder Judicial. Independiente que la comuna esté en un extremo o en otro, no hay diferencia. O sea, todos tienen máxima prioridad y eso es lo que estamos abocados como corporación. Con una inversión de 1.800 millones de pesos, este edificio de casi 1.300 metros cuadrados cuenta con 2 pisos. En el primero funcionará el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos y en el segundo el Juzgado de Letras con competencia en familia de la localidad. Ambos funcionarán en una infraestructura construida con los más altos estándares de seguridad en el mundo. Este inmueble dispone de accesos diferenciados para intervinientes, funcionarios y usuarios, además de accesos preferenciales para personas con discapacidad, cumpliendo así el compromiso expreso de este Poder Judicial de luchar por la igualdad de acceso a la justicia para todos y todos. Nosotros estamos enfrentando planes que nunca se habían pensado en el Poder Judicial en materia presupuestaria y eso va dirigido a tener la infraestructura de calidad para los usuarios, para los funcionarios y sobre todo para entregar una justicia de calidad cercana. Estamos contentos, estamos orgullosos de la enorme contribución, ¿cierto?, que ha hecho el Poder Judicial con esta magnífica obra, con este hermoso edificio que hoy día está haciendo entrega a la comunidad, ¿cierto?, a las autoridades de la comuna de Los Lagos. La visita a la jurisdicción de Valdivia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, finalizó con un recorrido por el nuevo edificio donde pudo compartir con el personal del Poder Judicial. Los juzgados contarán con 2 jueces y 21 funcionarios, los que prestarán servicios a más de 48.000 usuarios.
Un crimen impulsado por la rabia y los celos ocurrió en noviembre del año 2001 en Viña del Mar. Cristian Gómez, en ese entonces teniente del ejército, disparó 7 veces en contra de Víctor Moenen, el acompañante de su exnovia. Un asesinato que tuvo como sentencia 18 años de presidio para el uniformado. El ruido de las balas terminó con la calma de la madrugada del 14 de noviembre de 2001 en la calle Abetos en el sector de Miraflores de Viña del Mar. Cristian Gómez, teniente de ejército, le disparó 7 veces a Víctor Moenen. El constructor civil murió desangrado en la calle. La razón del crimen, su actual pareja era la ex del uniformado. Amenazándolo con una pistola, lo obligó a salir a la calle y lo asesinó. Durante la agonía de su víctima, Cristian Gómez apuntaba con 2 armas su cabeza y amenazaba con dispararse si es que alguien le prestaba auxilio a Víctor Moenen. Durante más de 3 horas, evitó que los médicos pudieran salvarle la vida. Luego de que falleciera, Gómez se entregó a Carabineros. Los hechos habrían dado cuenta de un homicidio que se produce en virtud del cual una persona ingresa de noche a través de una ventana a un domicilio particular, donde en cual la víctima se encontraba durmiendo en su dormitorio, la saca del domicilio hacia la vía pública y en la vía pública le dispara aproximadamente 7 veces, y que es lo que en definitiva le produce la muerte a la víctima. Este brutal crimen impulsado por los celos fue grabado por el camarógrafo Patricio Villanueva, quien hoy, a 15 años, aún lo recuerda como uno de los momentos impactantes de su vida. Y fue tenso, como te digo, porque en cualquier momento o se disparaba él o disparaba a la gente que estaba ahí. Mira, yo en lo personal, yo desde el momento que llegué a grabar lo que estaba pasando ahí, yo en ningún momento, de la distancia que yo estaba, en ningún momento lo vi moverse al cuerpo, a la persona que estaba atendida en el suelo, en ningún momento. Pero yo había escuchado que creo que Carabinero intentó acercarse a la persona esta herida para saber si estaba viva o estaba muerta. En un fallo unánime, el 19 de mayo de 2008, los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazaron los recursos de casación interpuestos por la defensa de Cristian Gómez. De esta manera fue condenado a 18 años de presidio mayor en su grado máximo por homicidio calificado con alevosía, premeditación y ensañamiento. Los 18 años que se aplican, porque se podrían haber aplicado también 10 años y un día, ¿cierto?, dicen relación con la forma de comisión del ilícito y con factores que dicen relación con la mayor extensión del mal causado. Pese a que los familiares de la víctima no quedaron conformes con la pena fijada por el máximo tribunal del país a Cristian Gómez, el ex uniformado ya lleva 8 años en la cárcel y en el resto de su condena no podrá optar a beneficios. Como una manera de mejorar la calidad de vida de los trabajadores al momento de su retiro laboral, el Estado chileno ha diseñado diferentes sistemas de previsión desde fines del siglo XIX. Comenzó a otorgar beneficios en materia de jubilación, desde el denominado seguro obrero y la caja de empleados particulares hasta el sistema de AFP. Revisamos la historia de la ley de previsión en Chile. Miles de chilenos expresaron en la calle su molestia por las bajas pensiones que entregan las AFP. Hasta noviembre de 1980, el sistema previsional en nuestro país consistía en un fondo de ahorro común, en el que las pensiones de los jubilados eran financiadas con las imposiciones de los trabajadores activos. Este sistema era básicamente un sistema solidario de reparto, cuya característica era que se fijaba la pensión de vejez principalmente en base a un porcentaje de lo que era un periodo de tiempo de remuneraciones de la persona que está afiliada al seguro. Era un proceso en el cual existía una gran diversidad en relación a la forma en la que se organizaban los métodos para financiar la seguridad social, en este caso a través de una lógica de reparto, pero que esta lógica de reparto estaba principalmente relacionada con el espacio en el cual se insertaba el trabajador, es decir, habían distintas cajas que administraban fondos de pensiones de distintos trabajadores según era el sector en el que ellos se encontraban desarrollando sus funciones y sus cotizaciones.
El decreto de ley número 3500 de 1980 reemplazó a la antigua Caja del Seguro Obrero Obligatorio, además de la Caja de Empleados Particulares y la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Estas instituciones, creadas en 1924, dieron solución por primera vez en Chile a las reivindicaciones de los trabajadores que hasta ese momento no tenían ni pensión ni atención médica garantizada, un sistema que no estaba exento de problemas. Este sistema también tenía como problema que se prestaba para tipos de abusos similares a lo que hoy día está bastante en el tapete con la situación de el caso de Gendarmería. Dado que como efectivamente la pensión se determinaba por un porcentaje de lo que era un periodo de remuneraciones, mucha gente aprovechaba el sistema de forma tal de no cotizar durante el tiempo o cotizar por bastante poco durante el tiempo que duraba su afiliación al régimen. Del sistema solidario de reparto, donde las cotizaciones de trabajadores activos financiaban los beneficios de quienes no cotizaban, pasamos a las administradoras de fondos de pensiones, régimen obligatorio de ahorro individual para todos los trabajadores dependientes y cuya crítica principal se centra en los escasos montos de dinero con los que jubilan los chilenos. Una prueba, creo yo, de que este sistema no cumple su objetivo ni lo ha cumplido, se genera o nace de la modificación que se realiza con la creación del Pilar Solidario a mediados de la década pasada, que es la que viene de alguna forma a cubrir mucho de los efectos negativos que tenía en el monto de las pensiones este sistema. El actual sistema, en la medida que se basa en el ahorro individual, implica que las personas, para también mejorar su ahorro y tener derecho a mejores pensiones, también tienen que ahorrar más. Y en ese sentido es una de las principales dificultades que el sistema con el tiempo fue demostrando. Hoy día mantenemos un sistema de ahorro forzoso como pilar central del esquema de pensiones. Eso hace de que al final del día ese esquema de pensiones no sea tal cosa y se transforme en un flujo directo de inversión hacia la banca privada y hacia grandes empresas. Sistema de pensión que la ciudadanía y agrupaciones de consumidores han llevado a la justicia debido a modificaciones unilaterales en contratos de adhesión, cobros abusivos de comisiones y pérdidas en sus fondos acumulados. Con más de 70.000 causas durante el año 2015, la amenaza simple contra personas y propiedades es la más vista por los tribunales orales en lo penal del país. En la siguiente cápsula te contamos en qué consiste este delito. Una persona comete el delito de amenaza simple cuando intimida a otra diciéndole que cometerá un mal contra ella, su familia, su honra o su propiedad, que constituye delito. Por ejemplo, que una persona amenace a otra con causarle lesiones, aunque sean leves, o con incendiar su casa. Cuando la ley habla de la familia de la víctima, se refiere a sus padres, su cónyuge, sus hijos y la descendencia de estos, además de los tíos y sobrinos directos. Este delito está castigado en el artículo 296, número 3 del Código Penal, y su penalidad es de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 301 días de cárcel. Si la amenaza se hace por escrito o por medio de emisarios, estas circunstancias serán consideradas un agravante. Las amenazas simples contra personas y propiedades son las causas más vistas por los tribunales orales en lo penal del país. Durante el año 2015 hubo 76.332 en total. A través de la política de puertas abiertas que lleva a cabo el Poder Judicial, el artista visual Jorge Ledvey presentó la exposición Aguas en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La muestra, de temática paisajista, forma parte de una serie de actividades que va a ofrecer el Tribunal de Alzada para celebrar su aniversario número 29. Como parte de las actividades de celebración del 29º aniversario de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en sus dependencias se exhibe la muestra Aguas del pintor Jorge Ledvey. La invitación es para que toda la comunidad disfrute y conozca las 11 obras de este artista que tiene una trayectoria de más de 25 años. Nuestra Corte de Apelaciones cumple 29 años al servicio de la comunidad y de la Administración de Justicia.
y nuestra intención, nuestro objetivo es poder cumplir esta trascendental fecha con exposiciones de arte, cultura, como tradicionalmente lo hemos estado efectuando. Las personas que visiten la Corte van a poder apreciar aguas de la zona en distintos formatos, ya sea corrientes o calmadas. Es una temática realista donde el paisaje fluye, donde se muestra una escena campesina. La muestra estará abierta hasta el próximo 12 de agosto, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13 horas y desde las 15 hasta las 18 horas por la tarde. Los sábados, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Cosas tan simples como esto: apagar la luz eléctrica cuando podemos usar luz natural o no malgastar el agua. Iniciativas efectivas que buscan potenciar la campaña de sustentabilidad y cuidado medioambiental, impulsada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Patricia Macay. La idea tuvo una favorable acogida entre funcionarios y usuarios de toda la jurisdicción. Esta campaña queremos hacerla con todo el personal, con todas las personas que trabajan en nuestra jurisdicción para conseguir una conciencia. Nos ha traído un desafío importante como edificio, como institución, de cuidar en este caso nuestros recursos, agua y electricidad principalmente, así que nos hacemos eco también de su campaña de sustentabilidad. En Yumbel no solo se sumaron, sino que aportaron con más ideas. Instalaron la llamada caja verde para reutilizar papel. Nos comprometimos con ella a doblegar esfuerzos para efectos de cada día estar más conscientes de lo que significa el aporte que cada uno hace respecto de, por ejemplo, salir de una oficina y apagar las luces de los lugares donde uno se encuentra, utilizar en mayor medida posible la luz natural. El llamado de los funcionarios es que más jurisdicciones se sumen a esta campaña y todo el Poder Judicial ayude a generar conciencia medioambiental. El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, presidió una mesa de análisis del funcionamiento de los tribunales de cobranza laboral y previsional y los juzgados de letras. Durante la actividad, la Unidad de Apoyo de la Reforma Procesal Laboral evaluó los resultados y desafíos pendientes que han surgido en estos últimos 11 años desde su puesta en marcha. La reforma se puede considerar exitosa en materia laboral, porque mediante la aplicación de los principios de mediación, concentración, impulso procesal de oficio y asimismo la tasa de término de causa en esta competencia es cercana al 100%. El ministro en visita, Mario Carroza, encabezó la reconstitución de escena en la investigación por la muerte del líder del MIR, Miguel Enríquez, ocurrida el 5 de octubre de 1974 en la calle Santa Fe, comuna de San Miguel. El magistrado valoró los antecedentes recogidos en la diligencia. Me parece que ha sido bastante positivo. Pienso que de una u otra manera se ha logrado el objetivo y bueno, después tendremos que tomar la resolución. Durante la reconstitución se contrastaron las versiones de los participantes en el enfrentamiento. Los ex agentes de la DINA, Miguel Krasnov Marchenko, Teresa Osorio y Rodolfo Concha. Como testigos del eventual enfrentamiento asistieron y declararon Carmen Castillo, Humberto Sotomayor y Cecilia Jarpa. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, visitó las nuevas dependencias donde comenzarán a funcionar los juzgados de familia de Santiago. Estas y otras actividades de la máxima autoridad judicial se la contamos a continuación. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recorrió las nuevas dependencias que albergarán los tribunales de familia de Santiago y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El proyecto, que contempla más de 45.000 metros cuadrados de oficinas y estacionamientos, entregará comodidad y calidad de vida a los funcionarios de estas unidades de trabajo, además de garantizar un buen servicio a los usuarios. El traslado está previsto entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Hasta la Corte de Apelaciones de Rancagua llegó el presidente Hugo Dolmetsch para inaugurar el seminario Tribunales de Tratamiento de Drogas en Adolescentes, una mirada de esperanza. El objetivo fue dialogar en torno a los motivos de reincidencia del delito y las vías para evitar la judicialización según la experiencia en otros países. La justicia está para que entregar a cada cual lo suyo, lo que le corresponde. Y entonces de eso hay que sacarlo todo lo que sea externo, le moleste y que sea producto de nuestra sociedad. Si es la sociedad la que le va a entregar y va a llevar a esto. Entonces si tenemos nosotros el deber de sacarlo y vamos a recuperar personas dignas, como ya se ha hecho.
La actividad contó con la presencia de 2 expositores, Mariano Montenegro, director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y el doctor en Derecho Penal Álvaro Castro. Hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nos despedimos desde la Plaza Montbaras, dejándolos invitados como siempre a que visiten nuestras plataformas digitales, pongan me gustan, compartan y también nos presenten todas las inquietudes que tienen en materia judicial. También que nos visiten en el sitio web del canal www.poderjudicialtv.cl. Que esté muy bien.